Hola, buenas noches, bienvenidos médicos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ya está por aquí el médico veterinario zootecnista Leonel de Montes Ceballos. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hoy el doctor va a hablar acerca de analgesia regional y manejo del dolor en la clínica bovina de campo y va a hablar acerca de algunos casos clínicos. Lo voy a presentar, doctor. El médico veterinario zootecnista Leonel es originario del estado de Oaxaca, particularmente del municipio de San Marcos Santiago. Realizó sus estudios de licenciatura y especialidad en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesor en producción bovina en diferentes regiones ganaderas del país. Asimismo, ha dedicado muchos años a la actividad docente, impartiendo las cátedras de prácticas de clínica de los bovinos 1, producción de bovinos de leche, producción de bovinos de carne, clínica de los bovinos y cirugía en bovinos, entre otras. Es profesor de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha impartido en otras instituciones como la UAM, la DAE y la VM. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Chinoy Veterinaria, los insólitos, Pilares, PM1 y Alín Veterinario, agradecemos su presencia el día de hoy, gracias por su preferencia. Y la sección de preguntas y respuestas las vamos a dejar al final de la presentación del doctor. Perfecto, gracias. ¿Vale? Pues muchas gracias y adelante, doctor. Vamos a compartir ahora tu presentación. Listo. Buenas tardes, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, colegas, estudiantes, productores. Buenas tardes y noches. Es para mí un gran placer acompañarlos en esta pequeña plática a fin de compartir temas interesantes, temas reales, temas verdaderos. Y bajo esta característica he considerado este título como primordial y fundamental en la actividad clínica de todo MBZ en campo. Particularmente estoy dirigiendo esto, obviamente, a los bovinos. Así es que a lo largo de las siguientes descripciones observarán algunas imágenes, diríamos, fuertes o más que bien dramáticas, condiciones dolorosas en donde hay dolor y el dolor es intenso y es inconmensurable en muchos de los casos. Y es una función importante, primordial, fundamental, la que debe cumplir todo clínico para atender el alivio, si no inmediato, mediato para nuestros pacientes. Mucha gente los define como animales. No, de ninguna manera. No se trata de animales. Son seres vivos que sufren, que sienten y que hasta lloran, diría yo. Y voy a presentar particularmente una serie de patologías inherentes al globo ocular, así como a sus anexos. En el campo mexicano, esta es una situación muy frecuente de observar. Muchos casos son manejados incorrectamente, son manejados empíricamente, son manejados violentamente. Y esto puede repercute en detrimento para provocar enfermedades sistémicas graves, obviamente pérdida de producción y con ello pérdida económica para nuestros productores mexicanos y en el resto de América. Esto es pues el carcinoma de las células escamosas del tercer párpado. Las patologías inherentes al globo ocular y anexos son muy variadas. Siempre he comentado con los alumnos en las diferentes universidades
que aunque la oftalmología bovina pues tiene grandes limitaciones, a diferencia de la que se desarrolla en pequeñas especies o en caballos, por ejemplo, desde luego no hay comparación. Pero sí tenemos docenas de situaciones comunes que le afectan al globo y a sus anexos. Aquí observamos alguna serie de ejemplos en donde bien cabría diarrea viral bovina, en donde el cuadro oftálmico es muy frecuente. Este cuadro oftálmico es muy parecido al de FCM, fiebre catarral maligna. Este cuadro, a su vez, también es muy parecido al que se presenta en rinotraqueitis infecciosa bovina. No se diga en leptospirosis, tuberculosis y otras más. Desde luego, aquí hay que resaltar también el llamado síndrome queratitis conjuntivitis en el ganado bovino, que desde luego involucra toda una serie pues, de factores predisponentes, desencadenantes y en donde también se suman un gran número de etiologías de diferente índole. Aquí observamos casos reales, verdaderos, ¿sí? Que frecuentamos en México. Como lo decía, pues son sumamente dolorosos, son dramáticos y obligan a que el MBZ mexicano pues actúe con una decisión firme, considerando las premisas fundamentales que debemos llevar siempre a la práctica profesional. Una de ellas es, obviamente, el manejo del dolor. Desconocemos con exactitud cuál es la incidencia de patologías inherentes al globo ocular y a sus anexos. Pero como ya lo mencioné anteriormente, estas bien pueden desencadenar para desarrollar enfermedades sistémicas graves. Eso implica baja o pérdida de producción y obviamente con ello una pérdida económica inevitable. No se diga que estas patologías solamente afectan en lo detrimental, sino que también en muchos casos desencadenan en la muerte. En este cuadro observamos alguna guía básica que seguimos los veterinarios en campo, en donde observamos características físicas como son consistencia, forma, tamaño, color, localización que nos pueden guiar de alguna manera a diferenciar o hasta identificar una posible neoplasia benigna o quizás hasta maligna. Como suele ocurrir pues en eventos graves sistémicos. Aquí tenemos un ejemplo de patologías o formas clínicas que pueden estar presentes, ya mencioné, en DBD, en leptospirosis, en tuberculosis, en IBR, en FCM, etc. Y desde luego, esta sería la evidencia que un especialista, ¿sí? Hablo de un histopatólogo, pues nos haría remitir para señalarnos si esa neoplasia es benigna o ha dejado de serlo. Desde luego, esto es solamente un aspecto de diagnóstico que manejan los expertos, los especialistas en patología, particularmente en patología microscópica. Bien, esta neoplasia, este tumor, se localiza en el tercer párpado, membrana nictitante o membrana niclitante. Y particularmente se establece en el epitelio escamoso y estratificado. Es muy frecuente que se localice en el párpado inferior, pero no es definitivo, puede ser invasivo. A lo largo de muchos años de práctica clínico-quirúrgica en campo, los he encontrado más allá de esta localización. Todos recordamos que habrá un número interesante de factores. La falta de pigmentación periorbitaria ha sido un ejemplo histórico clásico que se nos infunde en las escuelas y facultades. En realidad no es así. He encontrado un gran número de casos también en razas que precisamente presentan esta región pigmentada. No obstante, pues, habrá una frecuencia, ocurrencia, incidencia mayor
en aquellas razas que ya identificamos. Desde luego, la edad asociada como factor y la presencia de radiación solar, hasta el tipo de manejo, ¿no? Si es pastoreo, si es estabulación, etc. Toda neoplasia requiere sangre, requiere nutrientes para su desarrollo y así originar las lesiones primarias que finalmente se van a convertir en secundarias. Y así, en una forma resumida, podemos hablar de la placa epidérmica, que desarrolla un papiloma también epidérmico. Ese a su vez ya dará origen a un carcinoma precoz para finalmente desarrollar el auténtico, real y verdadero carcinoma de las células escamosas del tercer párpado. Es importante, pues, identificar precozmente este tipo de hallazgos, identificar y diferenciar la lesión y hasta poder establecer una terapéutica químico-farmacológica que quizás pueda resolver esta anomalía en poco tiempo. O bien proceder a otro tipo de técnicas que son mucho más eficientes y que voy a describir más adelante. Bueno, ya hablamos de DDX, los diagnósticos diferenciales, y hablamos de docenas de posibilidades. Por ahí aparece una hernia de cristalino y casos menos frecuentes como telasiasis y algunos otros más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer como resolución? Este equipo especializado para realizar radioterapia obviamente es difícil de obtener, es costoso, requiere un manejo delicado, pero bien lo puedo sustituir con criocirugía, con cirugía, haciendo resección de ese desarrollo neoplásico, o lamentablemente en muchos casos en donde ese desorden ha implicado ya el incremento de la presión intraocular y hasta su posible estallamiento, procedemos a la exenteración y o a la enucleación del globo ocular. Les presento pues a continuación un caso clínico interesante. Noten cómo hay ya complicaciones, hay epífora, hay exudado, hay infección bacteriana, hay un cuadro fuertemente depresivo, desde luego caracterizado por anorexia, que se va a manifestar inmediatamente en forma de caída de la producción lechera. Destacar pues que se trata de un bovino de 4 años de edad. La raza es Holstein. Notarán cómo está pigmentada en la región periorbitaria, como ya lo mencioné anteriormente. Es una vaca que se aproxima al tercer parto, perdón. Es decir, está gestante. Y por lo tanto requiere pues un manejo cuidadoso. He insistido mucho en que los colegas en el campo mexicano se han olvidado de las buenas prácticas de manejo clínico. Es decir, hablamos de fundamentos como la propedéutica clínica, insistiendo en que sin propedéutica no hay clínico. Y así sometemos al paciente a un examen clínico general, ya no solamente físico. Es decir, nos valdremos también de una serie de pruebas básicas, sencillas, rápidas, muy económicas, prácticas que podemos realizar en campo. Recordar las constantes, sus rangos mínimos, medios, máximos, el examen básico de mucosas, de sistema linfático y desde luego de aparatos y sistemas. Por aquí encontramos una ligera taquicardia correlacionada a dolor, así como otros signos. Obtenemos también una muestra de orina para someterla de inmediato a un análisis con un equipo que es muy práctico, que es económico y que en pocos minutos nos remite al resultado de 10 parámetros o 10 posibles hallazgos. Notamos cómo estos resultados
o cómo en estos resultados destaca la presencia, la aparición, el hallazgo de cuerpos cetónicos. Es decir, este paciente presenta ya cetonemia que se hace evidente en la cetonuria aquí presente. Noten por ahí el pH, por fortuna está en rangos fisiológicos. Recordemos que el pH fisiológico de la orina de bovinos es de 7.7 a 8.4. De manera que urge corregir este estado metabólico de inmediato para poder continuar con la atención clínica o hasta quirúrgica de este caso. Y desde luego, esta es la alternativa terapéutica, la resección quirúrgica. El manejo, pues, es exhaustivo, es cuidadoso, tal como lo vieron. Y desde luego, esto obliga a disponer de material y equipo suficiente, abundante. Por ahí aparece como material especial una aguja espinal, que un momento más se las voy a mostrar. Un parche, que también vamos a describir cómo se elabora. Soy partidario, pues, de la protección de un globo que ha sido tratado o que ha sido intervenido quirúrgicamente, como en el caso de esta neoplasia, para protegerlo de polvo, de frío, de calor, de moscas, ¿sí? Que es algo muy, muy frecuente en toda unidad de producción bovina. Aquí en la imagen de su derecha observan las agujas especiales. Son agujas espinales, agujas para raquia o agujas para epidural. Disponibles en México, económicas, recordando que son desechables. La preparación de mi paciente consiste de ayuno. Ayuno tanto de líquidos como de sólidos, por lo menos 12 horas. Y desde luego una preparación quirúrgica por demás amplia, muy bien lograda, para poder, pues, ofrecer una cirugía de calidad, guardando, pues, las condiciones de sanidad, de higiene, que son posibles de lograrse en condiciones de campo. Aquí notamos ya esa preparación. Observan, pues, ya la presencia de la neoplasia. Desde luego, hay casos en donde estas neoplasias alcanzan un desarrollo tal, ¿no?, que lo convierte en un estado dramático, como ya lo mencioné. Ese tipo de pacientes suelen presentar irritación severísima. Generalmente se frotan sobre superficies ásperas y desgarran, destruyen parte de esa neoplasia. Y eso provoca hemorragias y provoca, pues, infecciones subsecuentes. Bueno, vamos a sedar. Recordemos gilacina hidroclorhídrica, ¿no?, el mejor fármaco que nos permite lograr un estado de quietud mental y obviamente de relajación muscular. Vamos a manejar la vía endovenosa con la dosis de 0.1, ya no la que aquí señalamos en la diapositiva, ¿sí? La dosis para la vía endovenosa es de 0.05 a 0.1 de miligramo por kilogramo de peso vivo. Y desde luego la dosis para la vía intramuscular va de 0.2 o hasta 0.4 de miligramo por kilogramo de peso vivo. Recordando que el tiempo de efecto lo logramos después de la vía endovenosa hasta en 60 segundos. No así en el caso de la vía M, en donde 15, 30 o hasta 45 minutos podrían ser necesarios para observar el efecto de relajación. Y vamos a proceder al manejo de la analgesia. En ese caso, se trata de el nervio aurículo-palpebral, que deriva de la rama facial, que a su vez deriva del trigenio. Aquí tengo este pequeño espécimen, pero ustedes observan ya la imagen más amplia. Recordemos que prácticamente todos los alumnos lo hicieron en vivo, en directo, guardando todas las especificaciones que bajo mi supervisión
les hacía yo observar. Y jamás se provocó lesión alguna. Bien, pues aquí tenemos a este cigomático, a esta estructura ósea, que palpamos perfectamente para localizar en dirección caudal una pequeña cresta lateral. Como se realizaba ya una preparación quirúrgica muy buena, diría yo, generalmente embrocamos, desinfectamos y hasta aplico un poco de spray de lidocaína o de gilocaína, o bien aplicamos un poquito de pomada. Directamente esperamos un par de minutos y ahora sí, vamos a hacer la infiltración de ese nervio. Generalmente fijamos, tensamos la piel para que ingrese esa aguja, prácticamente el bisel, para tocar esa estructura, y ahí comenzamos la infiltración en 3 tiempos. Ya todos lo recuerdan. Directo, abanico y dorsal ventral. La dosis que venimos manejando en campo, pues suele ser variable y generalmente la dividimos en esos 3 movimientos. Retiramos con una pequeña toronda, ¿sí? Frotamos para que se difunda el anestésico y se logre su efecto por expansión de membrana. Ese es pues el objetivo de inhibir la función sensitiva y motora de los párpados. Continuamos y ahora pues vamos a realizar el siguiente bloqueo. Aquí tenemos el esquema. Yo utilicé un pequeño espécimen en donde traté pues de simular la infiltración. Y aquí tenemos pues exactamente el porqué de esa preparación quirúrgica que hicimos, ¿no? Noten cómo también aquí estoy incluyendo la zona en donde se proyecta este nervio auriculopalpebral. Noten el tipo de aguja. Así es que no hay ninguna complicación. Estamos manejando ya una condición dolorosa que presenta nuestro paciente. Así es que sería pues terrible provocar aún más dolor. Podemos utilizar lidocaína, novocaína, gilocaína al 2% o hasta bupivacaína al 1%. En ese caso estamos utilizando una dosis volumen de 10 mililitros. Para continuar con este siguiente procedimiento de analgesia, el llamado bloqueo de Peterson. Bueno, aquí buscamos alcanzar estructuras nerviosas de gran calibre que cumplen una función extraordinaria, tanto sensitiva como motora. Y hablamos particularmente del troclear, el abducens y el oculomotor, incluyendo también parcialmente al óptico. Bueno, el bloqueo no logra un efecto tan marcado y esperado a nivel de párpado inferior. Pero no me preocupo porque previamente realicé el bloqueo del nervio aurículo palpebral. Realizar este bloqueo, pues también, ya lo recuerdan todos, requiere de una aguja espinal que hemos encorvado. Le damos la curvatura suficiente de acuerdo al desarrollo de cada cráneo. Recordando pues también que esto no es exclusivo de un bovino adulto, puede estar presente en un bovino joven. Bien, pues vamos a palpar el arco del cigomático, formado precisamente por parte del cigomático y el malar. La preparación quirúrgica, recuerden que ha sido muy buena. El embroqueado y la aplicación directa de pomada o de spray para que ingrese nuestra aguja exactamente en el sitio del arco. La hagamos pasar, libra apófisis coronoide del maxilar, que en este caso no lo tengo en mi espécimen, pero sí lo observan en la pantalla. Así lo dirigimos hacia caudal para que se localice ya el bisel de esa aguja en el foramen órbito rotundum, en el agujero redondo. Y ahí vamos a depositar, ya no a infiltrar,
Ahí depositamos ya un volumen determinado del anestésico local. Retiramos, aplicamos masaje y esperamos tiempos suficientes para realizar en los siguientes 10 a 15 minutos pruebas de sensibilidad y proceder ya a su manejo. Ese es el ejemplo, pues, de una aguja espinal. Obviamente, esas agujas son perfectamente rectas. Nosotros las encorvamos para que con el conocimiento fundamental de la osteología, de la miología, de la neurología bovina, particularmente en cabeza, ¿sí?, podamos ubicar la proyección, localización de estas referencias anatómicas y abordarlas de manera muy sencilla. He descrito con el espécimen la maniobra. Todos recordarán, pues, que era sencilla, ¿sí?, era difícil, o los alumnos, las alumnas, descubrían, pues, que no era nada complicado bajo una supervisión estricta y, desde luego, siguiendo todas las medidas de protección para con ese paciente. Ahí está la estructura, sí, entra exactamente a nivel del arco del cigomático para dirigirse hacia craneal, se libra a apófisis coronoides. Como está encorvada, ahora se dirige ese bisel hacia caudal y se va a localizar exactamente en presencia de ese foramen, en donde se encuentran el troclear, el abducens, el oculomotor y parcialmente el óptico. Habrá que recordar que el raquis debe ser perpendicular a la dirección de nuestra aguja, ¿sí? Es decir, no hago movimientos que bien podrían provocar lesión y lesión severa a otros tejidos. O incluso errores gravísimos en donde una maniobra incorrecta bien podría provocar el estallamiento de un globo ocular en un bovino que presentaba un globo ocular sano. Bien, aquí ya lo tenemos directamente en el caso del paciente que vamos a tratar. Hablamos siempre de tiempos para depositar. Entonces, generalmente hacemos ingresar esta aguja en 2 o hasta 3 minutos. Hacemos el depósito también en el mismo tiempo y finalmente retiramos en 1 o 2 minutos. Este es un volumen, ¿sí?, ya importante, son 25 mililitros al interior, ¿sí? Es un depósito de este anestésico en este caso. Esperamos tiempos, tiempo-efecto siempre es importante. Y noten cómo ahora con una pinza de disección sin dientes de ratón estoy exteriorizando el carcinoma para que una de mis ayudantes pueda sujetar desde la base de esta neoplasia. Ahí tenemos un clamp. Sujeta con cuidado, con suavidad. Enseguida solicitamos tijeras de mayo curvas, la curvatura hacia la neoplasia y cortamos, incidimos, extirpamos, retiramos. No recomiendo que se haga la extirpación del tercer párpado. No, 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 jamás. Cualquiera que criticaría esta recomendación diciendo que va a crecer, sí, desde luego. Podría crecer en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. No lo sé en qué tiempo. ¿Y qué va a ocurrir? La volvemos a intervenir. ¿Qué ocurre si extirpamos al tercer párpado? Ya no va a tener ese mecanismo de defensa. Ese tercer párpado actúa, pues, como un limpiavidrios, ¿sí?, haciendo esta comparación burda, en donde la lágrima siempre está humectando y lubricando la cámara anterior del globo ocular, no se diga la córnea. Aquí tenemos, pues, el procedimiento y lo hemos extirpado. Ahora aquí aplicamos en la base de la neoplasia e incluso también hago tratamiento intraconjuntival, pues combinando en este caso
puede ser tirosina, gentamicina más dexametasona, o bien amoxicilina con gentamicina, o bien ampicilina, pero siempre combinada con dexametasona. Este es pues el carcinoma extirpado. Insisto, hay casos en donde el carcinoma es más grande, desde luego. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, hay un ligero sangrado, ¿sí? Algunas gotas, no ligamos, no cauterizamos y preparamos un parche. Aquí tenemos un material plástico, vamos a cortarlo, vamos a diseñarlo, vamos a utilizar pegamento de contacto. Y ahí lo observan ya colocado en la paciente. Valoramos después de la cirugía, clínicamente, observamos cómo los rangos se encuentran en la normalidad. Habrá que hacer un seguimiento postoperatorio por lo menos 72 horas. La antibioterapia será opcional, dependiendo de las condiciones de alojamiento, de higiene estándar, desde luego. Es importante mantenerlas muy tranquilas, muy estabilizadas, ¿sí? Y empleamos AINES. Pudiendo ser, pues, meglumina de bromicin, nimesulida, que es una nueva opción, una nueva posibilidad en campo. Podemos utilizar metamizol sódico, piroxicam, fenilbutazona, en fin, son los más usuales. Alimentación, pues únicamente alfalfa achicalada, agua de calidad, me refiero a potable, condiciones adecuadas de higiene, y retiramos el parche en las siguientes 72 horas promedio. Aquí tenemos pues algunas propuestas de productos de gran calidad que bien podemos utilizar tanto en este como en muchos otros casos. Y esa sería pues la conclusión. Son importantes desde luego. El CCE es agresivo, es severo, es una condición que incomoda, que irrita, que provoca dolor, que provoca baja producción, que puede dar origen a complicaciones. Tenemos muchas vacas gestantes y por ahí las perdemos. Y desde luego aquí recordamos esa premisa: bienestar animal y manejo del dolor, prioritarias para todos los que trabajamos en estas áreas de la clínica de la producción bovina. Aquí tenemos otro caso, otra descripción de este síndrome también muy frecuente en México y obviamente en América. Todos lo recordamos como el pink eye y toda una serie pues de sinonimias. Identificamos ya el nombre oficial y hasta las siglas. Sí, se define pues como una enfermedad infecciosa, contagiosa, marcadamente estacional, ampliamente distribuida y caracterizada por fotofobia, es decir, está la irritación que presenta la córnea y la conjuntiva, ¿no? Que se provoca esa reacción inmediata a un estímulo luminoso, ya sea natural o ya sea artificial. Esto provoca también epífora intensa, generalmente una fuente ya de contaminación para otras bacterias, para provocar también la lesión en la córnea y con ello la pérdida de la visión, que puede ser hasta total y definitiva. Bien, se ha reportado en todo el mundo, es decir, hablamos de una enfermedad cosmopolita. En México la tenemos en todas las regiones, ¿sí? Región norte, centro y región sur, en ambos trópicos también. Desde luego es más frecuente en bovinos en pastoreo, afecta a bovinos de todas edades, ambos sexos. La morbilidad es muy elevada, la mortalidad es baja y desde luego esto cuesta, y cuesta mucho dinero a los productores mexicanos.
Recordamos etiologías, ¿no? Son docenas de etiologías, no solamente las bacterianas, las hay también virales, las hay clamidiales, las hay rickettsiales, ¿sí? Desde luego. Pero todos recordamos cómo Moraxella ha sido identificada como una de las principales, ¿no? Sobre todo en la actualidad la fenilpirúvica, o bien hasta Branamela, en el caso de la coexistencia de especies como la ovina y la bovina. Bueno, factores, sí, ya recordamos, radiación solar, meses como febrero o marzo, con torbaneras intensas. Vectores biológicos, aquí hablamos de Stomopsis calcitrans, musca doméstica y otras más. A lo largo y ancho del país tenemos una gran variedad de este tipo de artrópodos, diferentes moscas, que actúan pues como vectores biológicos o hasta mecánicos también. Condiciones en donde los espacios no son los adecuados, se maneja violentamente al ganado, ¿sí? Se golpea, o hasta podemos asociarlo a ciertas deficiencias vitamínicas, recordando a la vitamina A, que todos conocemos como retinol, y asociando pues esa función visual. Bien, nuevamente, razas que presentan mayor incidencia, ocurrencia, frecuencia, pero no es exclusivo que ese factor de despigmentación esté presente. Muchos casos comienzan con un traumatismo, provocado obviamente por el hombre. La enfermedad puede ser tan de corta o de largo tiempo para su periodo de incubación y desarrollo de signología. Ya mencioné pues que estos artrópodos, estas moscas, pueden actuar también como vectores o como factores mecánicos o hasta como fomites. Esa sería pues la serie de eventos en torno a la patogenia, en donde habrá irritación de córnea y conjuntiva, severa lesión a nivel de córnea provocando queratitis, un estado congestivo, fuertemente congestivo, se compromete al ducto de Schlemming, ¿sí? Se incrementa la presión intraocular, sobreviene un estado de panoftalmia y en casos extremos severos hasta el desgarre y estallamiento del globo ocular. Terrible. ¿Cómo diagnosticar? Pues en base a la signología clínica, bien podemos recurrir de el diagnóstico a partir del método Stuart, ¿sí? Y del medio Stuart para envío al laboratorio cuando así sea conveniente para su aislamiento a nivel de laboratorio. Aunque en la mayoría de los casos pues lo hacemos de manera clínica. Diferenciales, ya mencionamos una cantidad importante al inicio de la primera plática o el primer tema que mencioné, incluso aquí aparece también nuevamente como diferencial, ¿no? Carcinoma de células escamosas. Este es un caso clínico presente en el Estado de México, particularmente en el municipio de Ayapango. Es de la unidad de producción pecuaria de bovinos, denominada El Arenal. Aquí se dispone de bovinos Charolais y Brangus, principalmente, como pie de cría. En todos los lugares en donde trabajamos, desde luego ofrecemos calidad, honestidad, responsabilidad. Y aquí tenemos pues nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Una mesa pues bien organizada, el material limpio. Es imposible pues mantener estéril un material determinado cuando trabajamos en condiciones de campo. Recipientes para materiales y residuos biológicos, contenedores, en fin, todo el material y equipo necesario. Por ahí observan parche de lona y el nombre químico de este producto, cianoacrilato, que todos conocen con el nombre comercial de cola loca, ¿no? Pero puede ser cualquier otra marca. Es más, no voy a hacer más comerciales.
El manejo del paciente, obviamente vamos a elaborar la historia clínica, vía anamnesis, vamos a someterla a un examen clínico exhaustivo y desde luego ofrecer la mejor terapia. Se trata pues de una hembra charolais, 3 años, pues características propias de la raza. Sí, el productor, el encargado nos refiere pues a que hay lagrimeo, hay depresión, es decir, la nota triste, ¿sí? Ha dejado de comer y la reporta. Se trata pues del globo ocular derecho. Así es que vamos a preparar quirúrgicamente, tal como ya lo observan. Vamos a sedar, en este caso, la vía de la IM y la dosis correspondiente. Y vamos a identificar pues que al estímulo, al aproximar nuestra mano a la cámara anterior del globo ocular, no hay respuesta. ¿Qué significa? Que está perdiendo parcialmente esa capacidad visual. Yo no puedo saber con exactitud qué porcentaje. Bueno, hemos preparado quirúrgicamente, se ha hecho un lavado exhaustivo y se ha embrocado. Palpamos nuevamente estructuras que ya señalé anteriormente para alcanzar a este nervio. Aquí tenemos un espécimen que estamos utilizando directamente en esta unidad de producción. Es decir, siempre tenemos alumnos de licenciatura, alumnos de especialidad, que siempre están interesados pues, en realizar estas actividades, ¿sí? Es decir, no van a ver, ¿sí? Van a participar. Desde luego con un entrenamiento previo y obligado. Aquí vamos a utilizar 15 mililitros de lidocaína al 2%, tal como lo ven. ¿Sí? Hemos hecho sedación por vía IM, dosis en pie. Allá al fondo se observa nuestra mesa de material y equipo. Bueno, guardamos las condiciones mínimas de asepsia y antisepsia. Procedemos al bloqueo de Peterson. Aquí estamos utilizando un volumen de 30 mililitros. Ya hemos descrito las características de abordaje, instrumental especial y recomendaciones para su administración. Aquí también estoy aplicando lidocaína en la conjuntiva superior, ¿sí? La estoy distribuyendo en 4 puntos. Utilizando aguja pediátrica, la aguja azul. Y aquí voy a tratar con ampicilina sódica combinada con dexametasona. O bien voy a utilizar amoxicilina con gentamicina combinada con dexametasona. Y la voy a inyectar por la vía intraconjuntival. No hay dolor, no hay reacción. Recuerden que la función motora y sensitiva está inhibida. Cualquier error, cualquier movimiento abrupto provocaría que yo causara el estallamiento de un globo ocular. Recordemos que el globo está, pues está presente, aunque tiene una lesión en la cámara anterior, pero imaginar que por un error grave se provoque su estallamiento sería terrible. Aquí estamos preparando ya el parche, un parche protector, lo vamos a retirar en los siguientes 3 días. Y un elevado porcentaje de los casos, si hablemos de un 85% de los casos, pues se resuelven cuando son diagnosticados y tratados oportunamente. No olvidemos que es prácticamente imposible que un fármaco por la vía sistémica alcance la córnea. Es muy, muy difícil. Es decir, esto lo he comentado pues con expertos en farmacología, ¿sí? No es algo que yo me atreva a mencionar a la ligera. Aplicar gotas pues implicaría que ese paciente o que a ese paciente se le aplicaran gotas cada 4 horas. Sería muy difícil, ¿no? No imposible, pero sí muy difícil. Aquí una de mis alumnas pues está colocando ya el parche final.
Noten algunos pequeños orificios. Utilizamos pegamento de contacto, apenas unas gotitas. Cuando se retire este parche, utilizamos torunda embebida en alcohol y lo liberamos perfectamente. De inmediato se procede a retirar a esta paciente a un lugar en donde se va a mantener aislada con las recomendaciones que venimos ya observando. ¿Sí? Aislamiento, higiene, alimentación. Antibioterapia si es necesario, AINES sí, desde luego. Y retirar ese parche en los días subsecuentes. Aquí la tenemos ya en el siguiente manejo, ¿sí? Completamente recuperada. Obviamente esto no es 3 días después, ¿no? Porque ya creció el pelo. Pero sí se hace manejo reproductivo, por ejemplo, por lo menos cada mes. Continuamos con otro caso clínico que es dramático. Es una condición dolorosa terrible. El productor refiere que notó hace algunos días pues, un comportamiento anormal en esta vaca. Observaba pues cómo se desprendía o eliminaba externamente exudado. Y dada pues la cantidad de contaminación, pues no había apreciado que el globo ocular ya no existía. Es una vaca Jersey de 4,5 años. Está gestante, 6 meses de gestación. Bueno, su condición corporal no es la mejor, pero tampoco es mala. Es una vaca que ha tenido ya 2 partos. Y sí se aproxima ya el tercero. Y desde luego el productor tiene un interés por conservarla, por mantenerla, por corregir su condición. Algunas otras características, pues, en esta reseña o identificación. Así es que calculamos que esto data de hace unas 2 semanas aprox. Y esto lo asociamos a un golpe. El tipo de comederos de banqueta, el maltrato hacia estos seres vivos que sufren, que nos alimentan, por cierto. Sometemos a examen clínico. Mismas recomendaciones, abordando también mucosa, linfático y examen por aparatos sin sistemas. Por fortuna, pues, encontramos valores en la normalidad. Mucosas, obviamente no están cianóticas, son propias de la raza. Desde luego, la conjuntival izquierda está destrozada, junto con el globo y otros tejidos. Por fortuna, la conjuntival derecha no presenta cambios observables macroscópicamente. Aquí identificamos una linfadenitis de prefemorales. No se observan, pues, en esta imagen los de parotidio izquierdo, que corresponde al lado en donde se localiza la lesión y la panoftalmia. Así es que, obviamente, este es el diagnóstico, ¿sí? Un desgarre que involucra al globo y una lesión ya severa al resto de los tejidos que lo envolvían. Hablamos, pues, de panoftalmia, acompañada con una condición dolorosa, una condición en donde hay epífora, una inflamación severísima. Y pues vamos a hacer una preparación amplísima. Preparación del paciente, pues sí hablaríamos de líquidos, por lo menos 12 horas, porque la reportan con anorexia prácticamente total. Bien, preparamos quirúrgicamente agua, jabón, rastrillos, navajas para rasurar. Y ahora sí, muy diferente. Aquí observamos ya el grado de lesión, profundidad, extensión y características de los tejidos también involucrados. En brocado utilizamos yodo 5%. Sedación por la vía endovenosa, gilacina al 2%. La dosis ya la recuerdan todos y cada uno.
Analgesia regional. Nuevamente, los nervios que ya hemos referido y hemos descrito en cuanto a metodología, como sería el AP, el aurículo palpebral, y los nervios troclear, abducens, oculomotor y óptico. Aquí tenemos pues la especificación de las regiones que vamos a abordar para Peterson y para aurículo palpebral. Iniciamos con el bloqueo del AP. La descripción ya se ha comentado ampliamente. La técnica, las referencias, la recomendación es 10 o hasta 15 mililitros. La técnica por infiltración directa, abanico y dorsal ventral. Continuamos con el abordaje de estos grandes nervios que se encargan de conferir la función sensitiva y motora, a excepción de párpado inferior. Razón por la cual previamente hicimos bloqueo auriculopalpebral. Instrumental especial, ya recordamos esta aguja espinal. Cabe hacerle notar que esta aguja espinal es de uso humano. Las agujas espinales para grandes especies o bovinos son, como utilizo un término en campo y con los alumnos, ¿no? Son criminales, son terribles. Así es que esta, pues, es perfectamente recta, consta de un mandrín y del cuerpo tubular de la aguja. Es decir, cuando la hacemos ingresar hasta el punto que ya referí, retiramos el mandrín, conectamos jeringa y ahora sí, hacemos el depósito de un volumen, tal como lo observan aquí. Hemos librado apófisis coronoides, que es un obstáculo, razón por la cual encorvamos esa aguja. Si utilizábamos una aguja recta, obviamente se interpone coronoides, aun cuando moviéramos el maxilar inferior de ese bovino. Bien, aquí volvemos pues ya a la imagen del caso real. 40 mililitros en este caso, porque va a ser una intervención que puede durar 30 minutos o se me puede complicar hasta 2 horas, ¿no? Haciéndose necesarias. Bien, esperamos tiempos, hacemos pruebas de sensibilidad y vamos a proceder a sutura. Vamos a suturar los bordes tarsales de ambos párpados. Material no absorbible, la técnica sería sujete continuo, ya sea simple o anclado. Noten cómo aquí tenemos los cabos largos, dado que mi ayudante va a tirar de ellos, para que yo inicie el abordaje por incisión, haciendo cortes, que voy a describir en un momento. Pero, antes de eso, no escatimo y también quiero infiltrar sobre esa futura línea de incisión. Obviamente aquí el volumen es menor, ¿sí? 10 mililitros perfectamente infiltrados. No queremos dolor, no queremos ninguna complicación, aunada ya a una condición muy dolorosa. Y aquí tenemos los tiempos para incisión o movimientos. A 1 centímetro de los bordes tarsales, a 1 centímetro de lo que eran los cantos interno y externo, para hacer una incisión completa y totalmente elíptica. Aquí tenemos ya al ayudante tirando de ambos extremos para que ahora se profundice la disección para abarcar la conjuntiva. Y así abordar tejidos y planos más profundos. Se trata de extirpar al globo en su totalidad, es decir, con todas sus envolturas. Obviamente antes debo descubrir el paquete vasculonervioso para someterlo a ligadura por transficción. Aquí continuamos pues la disección, músculos rectos y músculos oblicuos. Recordemos que existen 4 rectos, 2 oblicuos y un retractor del párpado, perdón, del globo ocular.
tal como aquí lo estamos manejando, de manera pausada. La región es sumamente irrigada, ¿sí? Sumamente irrigada. Desde luego hay hemorragia. Tengo a un ayudante que ha preparado 1 o 2 litros de solución isotónica de cloruro de sodio combinada con 2.5 gramos de tetraciclina y está irrigando a lo largo de cada procedimiento, cada paso de la cirugía. Obviamente antes de la cirugía también se sometió a tratamiento con fluidoterapia, ¿no? Para evitar cualquier complicación transoperatoria, que suelen ocurrir desde luego. Aquí lo tenemos prácticamente exteriorizado, ¿sí? Al globo destruido junto con sus envolturas. Y estamos descubriendo ese paquete, el paquete vascular y nervioso, para proceder a su ligadura. Y aquí pues lo hemos retirado, ¿sí? Esta imagen pues sí es fuerte para mucha gente que pues que no conoce esto, que no son veterinarios, sería algo tremendo, impactante. Pero recordemos el manejo del dolor. Como lo mencioné, ¿sí? Irrigación. Noten la piel a manera de colgajos. Vamos a preparar una gasa muy, muy limpia. De hecho, desde que cortamos el sobre, pues perdió ya sus condiciones de esterilidad. Y la vamos a impregnar de una pomada que bien puede tener como principio activo nitrofuranos o bien neomicina. Algunas veces utilizo pomadas con neomicina, con clotrimazol y hasta con betametasona. Se ha colocado al interior, ¿sí? Por completo. Y ahora vamos a suturar los párpados. Material nuevamente no absorbible. La técnica ahora se modifica, son puntos separados. Comenzamos a partir de lo que era el canto externo. Y noten cómo apenas se asoma una porción de esa gasa en lo que era el canto interno. Es decir, estamos dejando un pequeño ojal que me va a permitir retirar la totalidad de esa gasa en los siguientes. Generalmente recomendamos que lo haga el cliente, que cada día retire una extensión o longitud de unos 4 o 5 centímetros y lo corte, pero generalmente no lo hacen, así es que acudimos nosotros. Recomendaciones inmediatas a la cirugía. Antibioterapia parenteral, AINES, y vamos a retirar puntos en la siguiente semana. Bueno, combinaciones, aquí ya recomendé varias de ellas, ¿sí? Amoxicilina, gentamicina y ampicilina, entre otros fármacos. Y productos comerciales, pues aquí los observamos. Bien, una semana después acudimos a atender el caso, una sedación moderada, y noten cómo retiramos la totalidad de la gasa. Noten cómo no hay moscas, no hay exudado, no hay contaminación. Esa es la intención por la cual esa gasa impregnada de una solución antibiótica o de una pomada, pues nos permite lograr prácticamente el éxito en el seguimiento postoperatorio a este tipo de casos. No hay exudado, apenas se observa un acúmulo leve de sangre. Bien, pues vamos a aplicar nuevamente pomada a base de nitrofuranos y vamos a dar de alta. Dedico esto a Moni, al pequeño Matt y al bebé, con mucho amor. Y desde luego, la pregunta obligada es, ¿qué es lo más importante en el material y equipo?
si es la sutura, si es el material quirúrgico, si es el anestésico local. No. Yo diría un equipo humano. Un equipo humano como el que están observando. ¿Sí? Todos ellos son MBZ de campo, trabajando activamente, tanto en México como fuera del país. Muchas gracias. Este es mi contacto. Es el mail azulmбz@yahoo.com.mx. Espero pues que les haya sido útil el haber compartido esta experiencia. Yo no vengo a enseñar, ¿sí? Yo vengo a compartir experiencias. Muchas veces las experiencias son difíciles, son tristes, ¿sí? A veces no lo logramos, ¿sí? Pero reincorporar a un paciente a la producción es algo extraordinario. Nunca dejamos de ser veterinarios, aún en tiempos inusuales como los que estamos viviendo. Es difícil, como lo sabe mi familia, ¿sí? Negarme ante un llamado de alguno de mis productores, ya no clientes, porque en verdad son grandes amigos. Es decir, el MBZ se involucra de tal manera que se convierte en parte de la familia de esos productores, que no clientes, excelentes amigos, que nos brindan pues toda su confianza. En fin, muchas gracias. Espero que no me hagan preguntas muy difíciles, ¿no? Ese es el requisito de haber ingresado a este evento. Muchas gracias por todo. Y a la doctora que aquí me acompaña. Pues aquí estamos, doctor. Aquí ya apuntando algunas preguntas. Espero que todos escuchen bien. Una disculpa por las fallas del sonido al inicio de la transmisión. Por aquí, el doctor Luis Pedro Serralde mencionaba una alternativa de terapia oftálmica. Queremos saber qué es lo que piensan acerca de ella. Utiliza Furacil, el pasta mezclado con sulfa, el polvo y aplica directamente en el ojo afectado hasta notar mejoría. Podemos utilizar pirona más endosal, el caso severo se procede a enucleación oftálmica. ¿Qué piensas de este manejo? Desde luego es correcto. Es correcto, existen pues muchas formas, opciones alternativas de tratamiento en campo por parte de los colegas en campo. Desde luego, muy respetable, ¿sí? Es buena opción. Sería excelente si colocáramos un parche, que nos permita pues que la acción farmacológica pueda lograrse al mantenerse, al conservarse durante mayor tiempo. Sí. Ok, bueno, pues también muchos médicos te saludan, fuiste su profesor, han dado muy buenos comentarios de ti, un excelente profesor y te recuerdan con mucho cariño. Aquí me observan sin cubrebocas, dadas las condiciones de sanitización que tenemos en esta sala de transmisión. Desde que llegué al área de laboratorio, ¿sí? Los filtros, en fin, todo eso. Por eso notan pues que no tengo el cubrebocas. Pero saliendo de aquí, obviamente, me lo voy a colocar. Sí. Adelante. Por aquí tenemos a Poncho Mendoza. Excelente charla, doctor. ¿Qué opinión tiene el uso de pomada yodoformada para impregnar la gasa interna en la enucleación? Por experiencias es muy irritante. Cuando hemos abordado ya el proceso de extirpación, obviamente los tejidos expuestos ahí están vivos y una reacción inflamatoria severísima a compuestos yodados que provocaría que se desgarraran los puntos de sutura. Ok.
Vamos a buscar otra pregunta por aquí. Más fácil. Ay, disculpa por el sonido, de verdad. Pero bueno, ya me acerqué aquí, ya estoy casi encima del doctor. Espero que ahora sí me escuchen. Naye Sixties, una pregunta, doctor. ¿Uso de opioides adicional al uso de la anestesia local regional como preoperatorio? La voy a considerar para llevarla a la práctica. Necesito informarme con fichas técnicas, artículos y desde luego poder incorporarlo en la rutina clínica o hasta clínica quirúrgica. Desde luego. Sí, muchas gracias. Lo voy a tener en consideración. Ok. Ernesto Severo Hernández. Opinión sobre el uso de gilacina en vacas gestantes acerca de la seguridad. No tenemos ningún problema. Gilacina sigue siendo pues, el fármaco por excelencia que utilizamos como tranquilizante, como sedante, como agente ataráxico. Sí, desde luego, sigue siendo excelente. Recordemos que no es un anestésico. Gilacina es un relajante muscular poderosísimo, que además nos permite lograr un estado de quietud mental en los bovinos y así poder manejar a un paciente nervioso que puede tornarse violento, peligroso. Sí, desde luego. Cabe notar que hay respuestas individuales. Podemos pensar que en un número, no sé, de 100, pudiera haber alguna reacción en donde la respuesta fetal podría exacerbarse a la acción de este tipo de relajante y con ello desencadenarse un posible evento abortivo. Desde luego, puede haber también otras condiciones subclínicas en el momento en que las estamos abordando, ¿no? Y den pauta a que existan ese tipo de complicaciones. Pero en el mundo entero, pues todos los colegas buiatras se siguen utilizando gilacina y la seguiremos utilizando por toda la vida, ¿no? Recuerdo pues desde la formación que tuve con mis maestros, ¿no? Brillantes buiatras como los doctores Carvajal, como el doctor Jorge Ávila y como muchos otros tantos, ¿no? Que nos formaron en esa corriente que ahora conservamos y que venimos transmitiendo pues a las nuevas generaciones. Ese es pues parte del compromiso nuestro cuando abrazamos la docencia y la práctica. Claro, muchas gracias, doctor. Pues sí, hay muchos exalumnos que te mandan saludos. Por aquí, Caro Arci, el doctor Lalo también, Lupita también andaba por aquí. Por ahí pregunta Luis Álvarez, ¿se puede utilizar un catéter para hacer una aguja curva? Podría ser muy traumático. Yo lo podría utilizar en una emergencia, pero en un bovino adulto, en un cráneo grande. Vamos a comprarlas, son muy baratas, las compran frente a los grandes hospitales en la Ciudad de México. Sí, hay negocios muy, muy grandes, ¿sí? No digo nombres. Ahí están, las piden ustedes como agujas espinales o agujas epidural o aguja pararraquia. De hecho, son las agujas que aplican cuando nos someten a esa técnica, ¿no? Sí. Perfecto, doctor, gracias. El doctor Belisario Centeno Jiménez tiene experiencia en el uso de meloxicam y oxitetraciclina dihidratada vía palpebral en el caso de Pink Eye, y si es así, ¿qué dosis recomienda? Bueno, hablaríamos de las concentraciones comerciales son de 50 miligramos por mililitro para las oxitetraciclinas. Yo no manejaría más de 100 miligramos, hablamos de 2 mililitros. Bien podría ser 1 por infiltración en conjuntiva superior
y uno más por infiltración en conjuntiva inferior, porque es muy irritante. Hablamos de tetras. ¿Y el otro es qué? ¿Meloxicam? Es el meloxicam, ajá, y oxitetraciclina dehidratada vía palpebral. No, yo recomiendo dexametasona. Realmente la dosis es pequeña, no tenemos ningún problema con gestantes. Así es. Y generalmente las inflamaciones son severísimas para párpados, en las blefaritis, para conjuntiva, en las conjuntivitis y las córneas, las queratitis. Sí, hay una baraja interesante de opciones. Esto debe remitirnos a qué, pues a las farmacologías, ¿no? Al Sí. estudio obligado, no al empirismo, porque existe un gran número de combinaciones antagónicas, Claro. que resultarían pues graves, ¿no? Con sus efectos irritantes. Así es. O de intoxicación. Ahí está José Luis Martínez Salas, desde Hidalgo. No lo conozco, pero qué bueno. Anunciar. Gracias, José Luis, fue mi alumno. Excelente amigo. Ay, qué malvado. Por acá vamos a buscar otra pregunta. Tenemos a José Ranulfo Champul. Buenas noches, doctor. ¿Ha tenido casos con nube ocular ocasionado por hierbas tóxicas y qué tratamiento recomienda? Casos con nube. Sí, desde luego. Sí, son queratitis severas. Las he visto, por ejemplo, en el norte, en Chihuahua. Bueno, pensaríamos directamente en la fluidoterapia con antihistamínicos. Sí, hablo de la sistémica. Y en el cuadro oftálmico, pues desde luego nuevamente el empleo de tratamiento intraconjuntival, dado que ya se sobreviene pues una infección mixta. Ya no solamente efecto pues de la intoxicación severa. Generalmente hay muchas bacterias saprófitas y oportunistas que nos provocan esos cuadros de ceguera. Sí, sí, desde luego, sí recomiendo ese tipo de manejo, perdón. Gracias, doctor. Ay, disculpen por lo del sonido, de verdad. Bueno, me hago un ladito. No, ya se escucha, me parece que ya nos escuchan bien, pero son las preguntas retrasadas. Por aquí, Naye 60. Otra pregunta, doctor. ¿Uso de corticoides de depósito o solo monodosis para disminución de inflamación en el caso de enucleación, por ejemplo, el isonicotinato de dexametasona, que es de depósito? ¿Lo has empleado en estos casos? Sí, es excelente. Quizás el pero sería el costo, pero sí es excelente. Okay. No obstante, pues los corticosteroides de uso común o disponibles de línea veterinaria, pues son económicos y nos ofrecen buen resultado. Muy bien. Gracias, doctor. Ya nos escuchan bien. Ya para qué. Que si puede repetir la dosis de la gilacina, por favor, doctor. Bueno, para la vía M.2 a 0.4 de miligramo por kilogramo de peso vivo, para la vía IV 0.05 a 0.1 de miligramo por kilogramo de peso vivo. Muy bien. Gracias, doctor. Y bueno. No, pero ahí están preguntando de nimesulida. No, aquí esta era la de gilacina. Ahora vamos con la dosis de la nimesulida para bovinos. Nimesulida, 2 miligramos por kilogramo de peso vivo. Nimesulida nos presenta muchas limitaciones. Por ejemplo, retiro de leche, ¿no? Tiempo de retiro de tiempo leche. de retiro. Gestación. Pacientes con anemia. Se provoca discrasias sanguíneas. Edad, neonatos. Entonces tiene limitaciones, pero en algunas etapas específicas, ¿sí? Podría usarlo en novillas, por ejemplo. Excelente. En toretes. Sí, desde luego. Sí, esa es la dosis, es 2 miligramos por kilogramo de peso vivo.
Y la dosis baja. Pueden utilizar hasta 4, pero 2 son suficientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, es la dosis farmacológica, no la estoy inventando yo. Sí, 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 es la desde dosis. luego. Y por aquí tenemos a Javier que comenta que usa fentanilo y remifentanilo. Por acá la doctora Naye Sixtis pregunta cuál es el opioide que utilizaría. ¿Cuál sería la opción de opioide? No tengo en este momento. No he tenido pues una experiencia real, verdadera con ese tipo de opioides, ¿no? Los que he presentado, los casos clínicos pues han sido manejados de manera eficiente. También la doctora Naye Sixtis, ¿cuál es su experiencia en el uso de lidocaína con epinefrina en la infiltración y acción anestésica en el paciente? Bueno, generalmente no utilizo vasoconstrictores, dado que siempre espero una respuesta fisiológica. En el caso de las cirugías estoy hablando. Cuando hacemos una agresión quirúrgica, pues sobreviene en esos tejidos una reacción inmediata, diría yo, de vasoconstricción. Obviamente esta es pasajera. Acto seguido sobreviene un evento de vasodilatación. ¿Qué es lo que quiero yo? Que lleguen elementos de la sangre, ¿no? Para hacer todas las labores específicas que cumple cada célula sanguínea. Si yo utilizo los vasoconstrictores, estoy limitando ese proceso. Y esa sería pues mi opinión, mi criterio clínico, farmacológico. Pues bueno, vamos ahora con Jacobo Osornio. ¿Qué clase de sutura utiliza para el nervio óptico? Bueno, aquí recuerden que tenemos todo el paquete, ¿eh? El vascular y el nervioso. Bueno, tratamos de que se haga transficción para el vaso y la vena y se involucre al nervio, ¿sí? Y hacer el corte. Vamos a hacer esto, ¿sí? Ligamos perfectamente y hacemos ese corte. Y se acabó. Incluso se observa el muñoncito cuando lo terminamos. Muy bien, gracias, doctor. Adi Lavalle, ¿qué AINES recomienda usar en pacientes gestantes? Y muy buena presentación. Felicidades. Bueno, a lo largo de mucho tiempo hemos utilizado meglumina de Flumixin. Hemos utilizado metamizol sódico. Hablo de bovinos, ¿sí? Bovinos gestantes. ¿Sí? No estoy refiriéndome a otra especie que no conozco, obviamente. Sí. Sí, utilizamos metamizol sódico, meglumina de Flumixin, incluso piroxicam. Perfecto. Gracias, doctor. Por aquí tenemos a Olker Hugo Guzmán. Buenas noches desde Bolivia. En un caso donde existe estallamiento del globo ocular ya con una infección secundaria con presencia de pus, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta para realizar o no la cirugía? Y muchas felicidades, doctor. Un excelente profesional. No, muchas gracias. Ese colega de Sudamérica, es un honor contar pues con ese tipo de comentarios. Bueno, pues en este caso que presenté el último, observaron exactamente esas características. Así es que antes de la cirugía lo sometimos a fluidoterapia con antibioterapia para evitar pues cualquier riesgo de sepsis posterior. Desde luego, cuando lo sometimos al examen clínico no había un cuadro febril. Es decir, no había hallazgos evidentes de posible infección, que sí los puede haber en otros casos, pero ya las condiciones son muy difíciles, con procesos
febriles con pérdida de condición, pero exacerbada, de cúbito, que obviamente no ofrecería ninguna posibilidad de establecer la cirugía como alternativa terapéutica. Es triste en esos casos. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Taller. Bueno, estén atentos. Después de toda esta situación de la pandemia, vamos a empezar a hacer talleres. Entonces, nosotros estaremos informándoles acerca de ellos. Desde luego, aquellos que tengan interés, tan pronto pues superemos esta situación, yo estaría encantado de ofrecerles ese tipo de experiencias prácticas en cualquier lugar del país. Perfecto, doctor. Gracias por tu disposición. Pues sí, claro que sí, vamos a tener por acá otra vez al doctor Filemón, ahora con estos talleres teóricos prácticos. Hoy solamente describí casos en donde utilizo estos bloqueos, pero no olviden epidural alta, epidural baja, las paravertebrales, los nervios específicos, es un mundo de criterios que tiene un clínico en campo. Sí, para hacer la analgesia. Me refiero a clínica. Sí, muchas condiciones dolorosas implican abordar o hacer un reconocimiento sin dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos. Sí. Pero por ahí hay muchos casos de orden musculoesquelético, nervioso y locomotor que me obligan a hacer bloqueo. ¿Para qué? Para diagnosticar. Sí, pues un tema. Sí, así es que en las siguientes, si se da la oportunidad, les presento más casos con otros métodos de analgesia. Nos parece muy bien, doctor. Gracias por compartir todo tu conocimiento. Sí. Gracias. Por aquí, Eliud García, muy buena charla, doctor. Mi pregunta es si se puede usar la gilacina como analgésico por infusión para el manejo del dolor postoperatorio o preferentemente ir con un AINE. Desde luego, la recomendación sería antiinflamatorio no esteroidal. Naye Sixties, ¿usted recomienda utilizar drenaje pasivo tipo Penrose o algo similar en un desbride de abscesos o enucleación? Sí, sí lo recomiendo. Tengo otros casos, no, pero traerlos implicaba estar hasta la medianoche describiéndolos y compartiéndolos. Claro. Bueno, vamos ahora con Mike Mejía. Buenas tardes, excelente plática. Una pregunta, más o menos, ¿cuántos grados se recomienda para hacer la curvatura de la aguja espinal? Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo. Exactamente. Aquí está apófisis coronoides. Aquí está el arco cigomático, por favor. Es flanco izquierdo. El objetivo de encorvar es evitar librar apófisis coronoides del maxilar. Entonces lo hago de esta manera. Obviamente aquí esta curvatura para este cráneo implica ampliarla, ¿no? Y llega perfectamente a ese sitio. En fin, generalmente cuando imparto toda esta serie de talleres, llevo los especímenes, llevo agujas, llevo todo. Y lo hacemos en bovinos reales y verdaderos, pero con todas las especificaciones de manejo y bienestar para con esos bovinos. Siempre he pensado en eso. Desde luego. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Inyección. Los procesos quirúrgicos en hato lechero, ¿en qué etapa deben de realizarse? ¿O no tiene importancia la producción por terapia postoperatoria? De Poncho Mendoza. Bueno, recordemos que las cirugías pueden clasificarse de acuerdo al grado de urgencia, ¿no? Es una emergencia, no importa la etapa progresiva. Claro. Hay que salvar la vida de la vaca
o de un producto, hablemos pues de una cesárea, como ejemplo. Pero hay también cirugías que se pueden programar. Entonces depende del criterio y obviamente del caso. Porque van a recordar algo muy importante. No hay un solo caso clínico idéntico. No. A lo largo de 40 años de actividad de campo, nunca he encontrado un solo caso clínico idéntico. Todas son diferentes. Así es. Muy bien, gracias, doctor. Mi tatu. Elizabeth Marín Rosas, ¿qué tan útil es el uso de florfenicol para uso oftálmico para tratar la conjuntivitis? Es bueno. Sí, desde luego es bueno. Por ahí la doctora recomienda dexametasona sódica de chinoin veterinario. Sí, desde luego, es buen producto. Pues aquí, ok. Saludos desde Amicameca. Vamos. A ver, vamos aquí con Jacobo Osornio. Saludos desde Nuevo México, Doc. Disculpe, ¿qué tanto se debe cortar el borde del párpado para revivir tejidos y hacer la sutura? 1 centímetro. 1 centímetro del borde tarsal, ¿sí? De los párpados. ¿Sí? Cuando los estamos coaptando. Con 1 centímetro. A ver, se debe cortar. Ya. Sí, desde luego. Vamos a hacer esto. Coaptamos los párpados y suturamos a 1 centímetro del borde tarsal. Y después hacemos la incisión a 1 centímetro de la línea de puntos de sutura. Perfecto. O a 2 centímetros del borde tarsal. Muy bien, bien explicado. Pues vamos ahora con Naye 60, la doctora está muy participativa el día de hoy. ¿Recomienda utilizar nitrofurazona en pomada? Sí, desde luego. Por acá. Bueno, excelente plática. Por aquí tenemos a Edson Jiménez. Tengo entendido que la dexametasona no es recomendable en sementales por el grupo al que pertenece. ¿Qué tan cierto es esto? Saludos. Dexametasona no es recomendable en sementales. Por el grupo al que pertenece. Bueno, la he usado en condiciones clínicas que lo han exigido o lo han ameritado, generalmente combinada con penicilinas y estreptomicina. No he visto, pues, no he visto efecto complicaciones secundario, mayores. ¿no? Sí, yo tampoco tengo ningún reporte de esto, pero bueno, lo revisamos. Javier pregunta, ¿ha utilizado morfina epidural para el manejo postquirúrgico? Desde luego es una buena recomendación, pero esto implica pues la obtención legal pues es muy difícil. El costo también lo limita. Sí. Muy bien, vamos con Octavio Cortés Reyes. ¿Qué tranquilización alternativa es más segura y se puede utilizar en gestantes? Creo que definitivamente gilacina. De acuerdo. Y pues bueno, vamos con otras 3 preguntas más. Dime, doctor. En algunos casos excepcionales he utilizado detomidina, metomidato. Pero han sido excepcionales. Son emergencias y no hay otra. Sí. Pero de primera elección, gilacina. De acuerdo. Por aquí tenemos a Carlos Eduardo González. En caso de que exista miasis por alguna lesión en globo ocular, ¿qué antibióticos sistémicos recomienda? Miasis. Me atrevo a pensar pues que la miasis está localizada en proximidad a la región periorbitaria.
Bueno, haría yo el mismo manejo de analgesia para hacer una debridación exhaustiva, colocar parche y utilizar, por ejemplo, vía sistémica, soluciones combinadas con tirosina, gentamicina. Perfecto. Por ejemplo, Quilais Exacto. podría aplicar. Muy bien. Vamos ahora con José Ranulfo pregunta, de acuerdo a su experiencia, a sus experiencias, causas de hemoide que está cerca de glándula lagrimal y qué recomienda. Bueno, podríamos, antes de pensar en inmunoterapia, alternativas de inmunoterapia en específico. Muy bien. Y como segunda opción, o como plan B, sería ya su resección quirúrgica. Con toda la técnica que hoy les he descrito. Perfecto. Para el caso de CC, sí, la técnica que he descrito bien podría aplicar para el quiste dermoide. Pero antes de ello, prefiero pues un tratamiento químico farmacológico, inmunoterapia en específica. Ya saben con qué. Ok. Caseína. Perfecto. Pues Y bueno, vitamina A. Sí, y a la vitamina, vitamina desde que luego. también retinol. Ujú. Y bueno, vamos con dos preguntas más. De aquí tenemos a Adrixan. ¿Qué protocolo de fluidoterapia antes de la cirugía se debe aplicar? Y un gusto volver a verlo y escucharlo. Y que está invitadísimo al estado de Minnesota. No, excelente. La doctora Adrix. Excelente. Bien, en este caso vamos a manejar 5 o hasta 10 mililitros por kilogramo de peso vivo. Manejo solución isotónica de cloruro de sodio por vía endovenosa o por vía intraperitoneal. Excelente. Sobre todo en el caso de pacientes que ya presentan cierto estado de toxemia o septicemia, pero que se ven obligados a establecer, o que me veo obligado a establecer cirugía. Muy bien. Y por aquí tenemos la última pregunta. Bueno, dos. Miguel Jesús García Alonso, maestro, ¿alguna experiencia con el teranecrón? Si lo ha usado. No lo he usado, ninguna Ok. experiencia. Y Belisario Centeno, al colocar la dexametasona de depósito, ¿recomienda también aplicar el AINE postoperatorio? Sí, desde luego. Perfecto. Sí, porque recuerden que hay dolor. Así es. Es como todo paciente, pues, en donde termina ya el efecto después de una cirugía, sí habrá irritación, dolor, malestar, porque dexametasona solamente va a desinflamar localmente. Pero sí requiero un AINE que me mantenga muy estable a ese paciente. Pues muy bien. Pues bueno, con esta última pregunta terminamos, doctor. Claro que sí. Muchos saludos de muchos alumnos, exalumnos. Y bueno, antes que nada me gustaría darles las gracias a todos los médicos que estuvieron el día de hoy, los que siguen aquí con nosotros respondiendo las preguntas. Una disculpa por la falla técnica del sonido que tuvimos al inicio y en algunas de las preguntas, pero bueno, ya lo solucionamos. Recuerden que vamos a tener más webinars, recuerden seguirnos para estar atentos de los eventos que vamos a tener en Chinoín y también con el doctor Filemón. Doctor, pues adelante. Pues muchas gracias. Por ahí está el mail. Muchas veces me es imposible contestar todo porque a veces pierdo señal o algo ocurre con las tormentas eléctricas y no hay internet. Pero sí con la llegada pues de mensajes, ¿sí? O de información al correo electrónico no tengo problema y poderles responder como no pude hacerlo pues con todos, pero pues me da gusto leer por ahí sus nombres, algunos saludos
felicitaciones, en fin. Sí. Muchas gracias. Aquí está César Ramos desde Chihuahua, Saucillo, Chihuahua. Sí, por allá hemos hecho gran cantidad pues, de actividades. Sí. Y pues bueno, pues de antemano, Chinoin Veterinaria, Virocin Sódico, Quilais y Alim Veterinario, agradecemos su presencia el día de hoy y pues que pasen muy bonita noche. Que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos Gracias a vemos. ustedes. Adiós.